Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Fernando Chapi Martínez, esto es Misterios al Anochecer. Un saludo para los que nos sintonizan en Radio Arequipa Internacional, en la FM de la Ciudad Blanca y en la www.radioarequipa.com. Asimismo, para los que están en Radio Estación Lamas 96.3. Para ellos estamos en vivo, estamos desde esas cabinas. Y también para los que están en Radio Imperial 299.5 en Lima Sur. Bueno, en este programa, como ustedes saben, si están en Radio Arequipa es de lunes a viernes, si están en Estación Lamas o Imperial 2, pues es una vez a la semana, pero contundente. Tratamos sobre los distintos enigmas de la humanidad y del universo, también temas que tienen que ver más con la espiritualidad, pero que también tienen que ver con los enigmas, por supuesto que sí. Hablamos también sobre cultura, libros, sobre temas de distintos tipos, porque al final en todo siempre hay algo que nos pueda hacer de provecho o que nos pueda también llevar hacia el asombro por el mundo o incluso el universo que nos rodea. Bueno, también saludo por supuesto a los que nos escuchan en Edenex.es, la radio del misterio desde España, y a los que después asisten en Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos pues pueden hacerlo, es totalmente gratuito. También hemos vuelto a poner en activo el blog que hace algún tiempo inicié sobre estos temas. Es un blog por ende es escrito, es un formato escrito, también visual con algunas imágenes, y ustedes pueden ingresar en la siguiente dirección: Misterio Infinito Perú blog con B grande y con G al final, Misterio Infinito Perú blog.blogspot.com, Misterio Infinito Perú blog.blogspot.com. Y ahí pues hay algunas entradas ya. Estos días estoy siendo mucho más activo. Ahora les prometo que no dejaré el blog tan rápido como antes, que sí, como que no le di mayor continuidad, pero ahora sí vamos a ponerle más fuerza a eso. Muy bien. Tenemos pues algunas reflexiones, algunas noticias. Dentro de las reflexiones, bueno, estaba yo recorriendo los distintos espacios de la internet. Y ustedes seguramente, y esto tiene que ver también con la radio, que es el medio que nos une, habrán visto hace bastante tiempo atrás una de esas imágenes que circulaban, hechas en base a los cálculos de la propagación de las ondas radiales en el espacio, ¿no? Y entonces alguien se preguntó alguna vez, era una curiosidad que tarde o temprano iba a hacerse presente, no solamente hasta dónde llegan las ondas radiales, sino qué tan lejos y en cuánto tiempo es que pueden ser sintonizadas, ya no solo por los humanos, sino por otras civilizaciones inteligentes en el espacio. De hecho, ese asunto de enviar señales de radio o imágenes al cosmos, pues ya se han estado realizando desde tiempo atrás. Ustedes recordarán el famosísimo radiotelescopio de Arecibo, que bueno, ahora ya no está en activo, pero hay otros medios por los que se sigue haciendo lo mismo de manera transparente o ya sea de forma un poquito más encubierta, ¿no? Porque quién sabe, así tú mandas las señales, pero yo pienso que si alguna de tipo inteligente llega desde otros planetas, no va a ser difundida al público en general de una forma inmediata, por no decir que va a pasar por varios filtros y consideraciones, como todo lo que tiene que ver con la posibilidad tanto de vida extraterrestre como de seres que habiten aquí junto a nosotros en nuestro mundo, pero en una esfera, como dirían otros, de dimensiones paralelas
o quizá en un nivel más espiritual, más etéreo, ¿no? Entonces parece que a veces desde lo alto, digamos, de los poderes mundiales o incluso de la ciencia, que para algunos ya más que ciencia es cientificismo, una especie de nueva religión, pues hay muchas cosas que se omiten, ¿no? Supuestamente, tal como a veces las religiones también han hecho cosas no siempre buenas en el pasado de la humanidad, escudándose en que lo hacen para proteger a las gentes, como si la ignorancia, como si la mentira pudiese proteger de algo, ¿no? Pero bueno, así es. Y justamente, hablando de esto, como les digo, es que había estos mapitas, yo les digo que seguro ustedes los han visto antes, en los que se mostraba el planeta Tierra y decían, bueno, desde determinada década del siglo XX, el ser humano está lanzando al espacio tanto señales de radio como señales de televisión. Entonces, suponiendo que en las estrellas cercanas o en el sistema solar hubiera ya sea otras civilizaciones o naves de estas civilizaciones que estuvieran rastreando, que estuvieran también a la búsqueda de otros planetas, otros mundos habitados, ¿qué estarían recibiendo de nosotros? ¿Qué imagen se llevarían de nosotros con esas ondas que les llegan? Los que estuvieran más cerca dentro de nuestro sistema solar tendrían una imagen bastante actual. Tendrían quizá nuestros noticieros de los días pasados, así de sencillo, o también nuestras transmisiones de fútbol, principalmente de las cadenas televisivas y radiales que tienen mayor potencia en el mundo y retransmisoras y todo eso, pero también que quita que de las que son más pequeñas por ahí, también todo eso sale al espacio y por eso quienes estamos en radio, en televisión, tenemos una gran responsabilidad, no solo a nivel de los seres humanos, de tu comunidad pequeña o grande, porque tú no sabes nunca hasta dónde van a llegar esas ondas y en qué tiempo. Y cuando yo digo esto, muchos piensan, tú te refieres a que sobre todo como el programa es nocturno, pues las ondas se dispersan un poco más y pueden llegar a centros poblados, a comunidades que tú ni te imaginas, es cierto, pero incluso estas escapan al espacio en gran cantidad. Cuando se hacen, por ejemplo, esos videos en los que te muestran, te hacen escuchar supuestamente el sonido de la Tierra, bueno, la Tierra no es que genere un sonido porque en el espacio pues no tiene un medio como aquí es el aire para poder transmitirse, sino más bien es como un conglomerado de todo ese ruido generado por las innumerables transmisiones, ya sea de radio, de televisión, sonidos de radar, etcétera, etcétera, que se generan en la Tierra y que cuando los escuchan, ¿no? O sea, es una mezcla que no saben qué cosa es eso, parece un ruido del apocalipsis. O también podría estar esta contaminación muchas veces, ¿no? De sonidos también que se generan no a nivel de radio, televisión, sino en la vida cotidiana, detrás de ese otro fenómeno que se llamaba el ham, ¿no? Que ahora ya creo que no se presenta tanto, en el que distintas personas, y hasta se hacía viral en décadas inmediatamente anteriores, que en determinados momentos pues todo estaba en silencio y escuchaban un ruido atronador que venía como del cielo, algunos decían, y otros como de todas partes, como si alguien hubiera encendido un megáfono gigantesco, y que lo comparaban hasta con las trompetas del apocalipsis, que dicho sea de paso, por estos días está en cartelera una película sobre ese asunto, ¿no? El apocalipsis, creo que es un género más documental, más basado en la Biblia, también tengo que ir a verlo en estos días. Bueno, entonces, quién sabe, puede ser que muchas cosas escapen al espacio y otras permanezcan aquí como dando vueltas, también ese puede ser una de las explicaciones para otros fenómenos que se asumen más como de índole paranormal, como las psicofonías. Hay tanto misterio incluso en el mundo del sonido y también de las transmisiones de radio y televisión. Bueno, volviendo a estos esquemas que antes eran más comunes en las redes y en todo, en internet, si ya nos trasladamos pues a una hipotética civilización o nave extraterrestre que esté en, digamos, Alfa Centauro, o en cualquier otra estrella, en Sirio, en la que usted se imagine, en la de su preferencia, pues estamos hablando de que ellos estarían viendo y escuchando la radio o la televisión o distintos mensajes del tipo que fueran transmitidos por esos medios que han sido emitidos en la Tierra ya años atrás. Incluso si fueran estrellas mucho más lejanas, podrían estar asistiendo a escenas como la imagen en blanco y negro de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Collins. Entonces podrían pensar,
¿Será que recién esa humanidad que vive en algún lugar del espacio está dando sus primeros pasos sin saber que han pasado pues tantas décadas, ¿no? O estarían escuchando pues las geniales músicas de los años 50 o 60 o 70, tan distintas en calidad superior a las que hoy muchas veces pululan por las radios y en general en las redes, ¿no? Tan distinto. Quién sabe, llegarían con una expectativa muy distinta si estas civilizaciones reciben y se guían de eso, y de pronto con una de sus naves llegan a la Tierra y la encuentran que está mucho más desarrollada en lo tecnológico, pero bastante más hundida en lo moral y, por qué no decirlo, también en lo artístico, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les causaríamos a estos seres, ¿no? Dicen que uno, cuando recibe visitas en su casa, cuando por ahí va, digamos, a ser anfitrión, tiene que mostrar sus mejores galas, tiene que mostrar lo mejor de sí, porque la primera impresión muchas veces es la que cuenta y la que queda, ¿no? Y entonces, si nosotros vamos a ser, incluso de manera involuntaria, anfitriones o, digamos, los que reciben a seres que vinieran del cosmos, también tenemos que tener responsabilidad por aquello que podría ser la primera imagen o el primer sonido que ellos reciban. Así que procuremos enviar mensajes bonitos, mensajes interesantes, en caso ellos puedan descifrarlos, por supuesto, a través de las ondas de radio, a través de la televisión. Hay mucha contaminación también visual en la televisión, ¿no? Uno ve imágenes, está bien informar, pienso yo, sobre la parte negativa del ser humano, la cara oscura. Pero qué terrible es cuando eso se transforma en sensacionalismo y en morbo, ¿no? Mostrando imágenes directas de los crímenes y de la gente afectada. Imagínense que esto incluso llegue a otros mundos y que piensen que somos un planeta de salvajes, que salvajes los hay. Hay mucha gente que es abiertamente dañina para el resto de la sociedad, pero esos no son la mayoría, aunque sean a los que la prensa pues muchas veces los difunde más para, no sé, tener más rating, si es la televisión, o para, digamos, generar mayor impacto, ¿no? Entonces, es una cosa que debemos también tomar en cuenta. ¿Qué imagen estamos dando al resto de la humanidad? ¿Qué imagen estamos insertando en las mentes de las nuevas generaciones? E incluso, ¿cómo nos están viendo desde más allá de nuestra atmósfera y de las estrellas? ¿Quién sabe? Entonces, en el caso del Perú, justamente eso es lo que me llamó la atención. Hacían uno de estos mapas, pero con programas de la televisión nacional. Era muy curioso, hasta cierto punto es gracioso, porque son programas con los que uno puede haber crecido. Obviamente, al ver eso también uno se siente un tanto ya, como que de cierta edad, los que estamos en base 3, ¿no? Porque dices, wow, ¿no? O sea, lo que nosotros veíamos de infancia está viajando ya tan lejos en el cosmos. Y hablando de cosas que están pues lejos, ¿no? O que de ahí vienen, hay una noticia interesantísima, que dice que uno de los astronautas de la NASA que volvió del espacio, concretamente después de 8 meses de estar en la Estación Espacial Internacional, la NASA no ha revelado la identidad de este astronauta en concreto, ni tampoco qué es lo que le pasó en sí, pero sí que había sido hospitalizado. Obviamente, cuando llegan hombres y mujeres del espacio, se someten a chequeos, a una serie de análisis médicos para ver que efectivamente se encuentren bien. ¿Por qué? Porque han estado, así sean pocos días, o en este caso 8 meses, imagínense ustedes, prácticamente el tiempo de un embarazo, o sea, es bastante tiempo, en un entorno de baja gravedad, o directamente llamémosle ingravidez. Entonces, el cuerpo tiene sus respuestas. Para el cuerpo humano no es normal estar ahí flotando, digamos, hay músculos que por ahí se pueden estar, entre los músculos, incluso entre los huesos y todo lo que tiene el ser humano en su parte física, se ven afectados. Dicen incluso que los astronautas, cuando pasan cierto tiempo en el espacio y llegan aquí, llegan un poquito, no tanto, tampoco son gigantes, pero un poquito más altos. Obviamente después es como que todo vuelve a la normalidad, y esto también es un efecto de la ingravidez. Entonces, al parecer, se especula que podría ser esto lo que ha afectado a este astronauta. Lo único que dijo, como digo yo, la NASA, es que pues se trataba de un problema médico,
fue la tripulación trasladada vía aérea a un hospital en Pensacola, en Florida, para una evaluación adicional por extrema precaución, ¿no? Ahora, los otros 3 astronautas fueron dados de alta, regresaron al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston para seguir con su chamba, con su trabajo propio de astronautas, pero este en concreto, que no ha sido identificado, está en estudio. ¿Qué le habrá pasado? Esperemos que se encuentre bien, pero esto también nos hace ver que el ser humano a veces se siente, se quiere creer dueño del universo, ¿no? Como que va a ser fácil la llamada conquista, ya no digamos solo de nuestro astro que nos acompaña cada noche, ¿no? De manera casi romántica, como es la Luna, sino la conquista, y se está hablando de Marte, se está hablando de otros planetas, incluso hasta de en algún momento que la humanidad llegue a tener su casa, quién sabe, si en algún exoplaneta que tenga características compatibles con la vida como la conocemos. Pero ¿cuánto nos falta que incluso ni siquiera nuestro cuerpo nos recuerda que somos aquí del planeta Tierra, y que por eso debemos cuidar nuestra casa planetaria antes de ir a ocuparnos de otras esferas, ¿no? Nos lo recuerda con ese tipo de reacciones. Y no solo eso, sino que también ha habido un debate en estos días sobre qué hacer con los desechos que ya los seres humanos están dejando en el espacio, porque sí, cuando van a realizar las distintas exploraciones, ya sea en órbita alrededor de nuestro mundo, o cuando se lanza algún ingenio hacia la Luna o a Marte, digamos que hay cosas que quedan. Por ejemplo, hay por ahí algunos de estos robots que se envían y quedan ahí en la superficie de esos planetas, como si fueran la chatarra que nosotros comúnmente dejamos sin mayor uso y con las consecuencias ecológicas que tiene en nuestro planeta. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer también con los desechos que generan los astronautas cuando están en el espacio? Este es también un debate que ha habido ahora, porque imagínense, si ni siquiera sabemos reciclar en nuestro mundo, ¿cómo vamos a saber reciclar y tener un tratamiento para estas cosas en el espacio? Y más aún si llegamos a otras esferas. O imagínense que esas esferas estén habitadas. No creo que nos tengan esos eventuales extraterrestres mucha consideración a que vayamos a malograrles su mundo. Bueno, entonces también está este tema. Y ahora que he mencionado el tema de las señales de radio, ¿no? También a mí me interesa mucho el asunto de la transcomunicación instrumental. Hay quienes, en este sentido, para el que no lo sepa, le recuerdo brevemente, transcomunicación instrumental son estos intentos que hay de realizar algún tipo de contacto con los seres que se entiende que son humanos, que ya han pasado al otro lado, o sea, que han fallecido y que vivirían en una esfera que no sería lo que habitualmente nos dicen las religiones como cielo o infierno. Bueno, la religión católica incluye también el purgatorio dentro de ello, sino que estarían en una especie de plano paralelo relativamente cercano, por lo cual es posible captar sus comunicaciones, sus voces, sus mensajes, por ejemplo, utilizando artefactos como una radio u otros similares, para, digamos, porque ellos estarían queriendo comunicarse o darnos algunos mensajes a los que seguimos todavía en este plano, y que en algún tiempo iremos también a juntarnos con ellos. Suena loco, suena extraño, suena, para quien recién lo escuche, como una cosa tirada de los cabellos, pero hay bastante gente que a nivel mundial, investigadores del enigma de la vida después de la muerte, que practican esto. Yo he entrevistado a algunos de ellos, como Carlos Gabriel Fernández, por ejemplo, en mi programa en más de una ocasión. Y bueno, en realidad es un tema. Yo los derivo, por ejemplo, a mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú. Ahí hay conversaciones sobre el tema, como digo, principalmente con Carlos Gabriel Fernández de España, muy pero que muy interesantes. Entonces uno le queda la duda, quizá inicia adentrándose en esto con algo de escepticismo, pero, y se los digo a ustedes, radioescuchas, ¿quién alguna vez no ha captado algo raro, así lo hayas querido olvidar por lo raro que es, cuando has estado pasando entre emisora y emisora, cuando has estado de repente intentando sintonizar la radio en un lugar donde las señales no llegan bien, o hasta con la televisión les ha pasado a algunos, ¿no? Y quisiste pensar, para tu tranquilidad, que eso no era nada raro, simplemente era una señal que por ahí se coló, era tantas cosas, ¿no? Pero yo les digo, a todos, siempre en la vida, ya sea en esto o de otra manera, nos han pasado cosas que no podemos explicar, y justamente esa es una de las razones de ser de Misterios al Anochecer. Ahora, continuando.
¿Qué pasaría si mucho de lo que nosotros emitimos en la radio, en la televisión, fuera como etéreo, que es tan poderoso, tan capaz de atravesar esas barreras invisibles que hay en nuestro mundo y en los espacios y en los universos, que pueda incluso llegar a esas otras esferas? ¿Se imaginan el poder de los medios? No es solamente que tenga el poder de lograr cambios de opinión o modelar los puntos de vista y el pensamiento en política, en cuestiones sociales, etcétera, de las personas. Es que es una gran herramienta, una herramienta de implicancias que quizá puedan ser casi infinitas. Ahora sí, después de esta reflexión tan radial, bueno, también hay por ahí otras noticias, justamente hablando de otros planos, ¿no? Se dice, esto ha sido rebotado de manera prácticamente así, copiándose los unos a los otros, una noticia que en este caso ya lo estoy extrayendo del diario La Razón de España, y que está en esta versión redactada por el gran Josep Guijarro, a quien hemos tenido hace mucho en el programa también, investigador del fenómeno ovni y en general del mundo de las anomalías. Titula: una científica suiza afirma que bajo el CERN hay un portal por el que entran y salen seres de otras dimensiones. Bueno, el CERN es pues el mayor laboratorio de física de partículas del mundo y está en Suiza, bastante cerca en realidad de la frontera con Francia. Y para los que les interesen estos temas de fenómeno ovni, fenómeno paranormal, anomalías y también conspiraciones, ¿no? Recordarán quizá que hace meses atrás, bueno, meses no, en realidad años atrás, en tiempos del asunto de la pandemia, poco después, bueno, cuando todos estábamos bastante más pegados por el confinamiento y otras cosas a las redes sociales y a todo esto, había cada teoría. A muchos les pueden parecer cosas locas, pero quién sabe, ¿no? Que decían, ¿qué se hace realmente en el CERN? ¿Es el ser humano jugando a constituirse en un dios? Incluso dicen que en uno de los espacios había una imagen de la diosa hindú de la destrucción y el caos. Entonces decían, ¿qué hace esto aquí? Si generalmente esos científicos suelen ser bastante, no solo ateos, sino antirreligiosos. ¿Por qué una imagen religiosa y además con ese simbolismo tan nefasto, diríamos, de una cultura tan antigua como la hindú? Ahora que nos hablan de estar en contra de la apropiación cultural y todo eso, qué extraño, ¿no? Algo saben, algo hacen. Bueno, ahí se desarrollaron las investigaciones, por ejemplo, relacionadas a la partícula de Dios, como se le llamó. Ahí se descubrió el bosón de Higgs en 2012, ¿no? Año también del que se decían tantas cosas como que iba a haber un cambio de era, de acuerdo a ciertas y muy supuestas profecías, que iba a haber cambios, que iba a haber incluso algo no tan bueno. Lo cierto es que, bueno, estos componentes de la física y de la materia son explorados mediante colisionadores de partículas, como ese gran elemento que es el gran colisionador de hadrones. Y como digo, y quizá como con tantas cosas nuevas, hay una serie de teorías sobre lo que ahí se hace, sobre lo que pasa, y justamente pues vamos a ir a esta noticia en sí. Se trata de la doctora Astrid Stuckelberger, quien ha mencionado este detalle directamente en una entrevista que dio a un medio. ¿Qué es lo que dice en concreto y en rápido? Que ha conversado con científicos, con físicos que trabajan en el CERN, y que ellos le habrían mencionado, por ahí confesado prácticamente, que hay seres que entran y salen a través de un portal en las instalaciones subterráneas del CERN. Es decir, que sería que, ya sea porque eso es lo que buscan, o ya sea porque es un efecto colateral de lo que están investigando, que se habría abierto un portal interdimensional y habría seres que estarían entrando y saliendo de ahí. Seres que pertenecerían a otra realidad, o como gustan muchos de decir, a otra dimensión. Entonces, según esta doctora, los experimentos que se hacen en el CERN en realidad manipulan las energías subatómicas y pueden abrir puertas a otras dimensiones. Y algo que es la nota, no sabemos si decirle graciosa, o por lo menos lo que le pone más increíble al asunto, porque hay que ser sanamente escépticos con estas afirmaciones tan fuertes, ¿no? Menciona que un ser de otra dimensión, un ser evidentemente no humano,
habría aparecido a través de ese portal y como una especie de evidencia, de prueba tangible, de recuerdo en nuestro mundo, habría dejado una bufanda, o como diríamos aquí en Perú, una chalina, ¿no? Obviamente esto hace que todo lo anterior, que suena como el argumento de una película de ciencia ficción o de un documental un tanto heterodoxo, pues quede llevado prácticamente a lo serie B, ¿no? A una comedia de serie B muy risible, porque tú dirías, ¿cómo es que en esos mundos que son paralelos al nuestro, otras dimensiones, que la gente ahí usa bufandas, chalinas, como las nuestras, incluso cuando no son humanos? Ahora, alguien podría decir, ¿no? Como se dice, estirando más la situación, no, es que lo que pasa es que en esos mundos, pues vamos a decirlo así, la evolución es paralela a la nuestra y los seres también pues tienen frío, pero yo creo que esto es ya como que llevarlo muy al extremo en realidad. Creo que si esta doctora no hubiera hecho esa mención, todo sería hasta un poco más creíble dentro de lo que cabe. Pero también han salido las voces críticas a decir, bueno, ella será doctora de un país europeo, esto a veces a los que somos hispanoamericanos nos suena como que fuera una cuestión ya que nos lleva hacia considerarla como una autoridad incuestionable, o por lo menos de primer nivel, top. Lo cierto es que hay doctores, ustedes lo saben perfectamente, hay científicos de todas las áreas. Estamos nosotros habituados a considerar científicos principalmente a los que se dedican justamente a eso, a las ciencias duras, ¿no? A la física, a las matemáticas, etcétera. Pero también existen, por ejemplo, los científicos sociales. Yo vengo de una profesión que es una disciplina de las ciencias sociales, por ejemplo, o también existen las ciencias que tienen que ver con la medicina, y justamente de esta rama es de donde viene la doctora Astrid, porque eso es lo que han estado sacando en los medios, ¿no? Que, bueno, ella no es una física en sí, sino es una médico muy prestigiosa, PhD, por supuesto que sí, tiene también por ahí estudios en gerontología, todo esto de primer nivel, muy bien, pero no es una física. Ella lo que está diciendo es que se lo contaron a la doctora Astrid Stackelberger, ¿no? Entonces, bueno, ella tiene una destacada trayectoria en salud pública, incluso trabaja para la Organización Mundial de la Salud, miembro del Consejo de Revisión Ética de Dios, ni más ni menos. O sea que es una persona con credenciales, como digo, de primer nivel, pero no es una física. Entonces es por eso que muchos dicen, no sé si creerle, no sé si no sé qué. Bueno, en fin, ahí les dejo esa noticia. Ahora, una cosita más les cuento, ¿no? También siempre es muy bueno que el trabajo de difundir, de hablar, de exponer estos temas que nos gustan, a los que estamos pues aquí reunidos a través de las ondas en Misterios al Anochecer, se den en distintas ciudades, porque mucho se habla de los efectos de el centralismo, ¿no? Como que a veces uno quiere ir a un buen concierto, tienes que irte hasta Lima, a veces uno quiere tener buenos servicios de distintos tipos, tienes que irte también allá, o todo esto, y yo lo digo como persona de Lima que no vive actualmente ahí, o sea que me doy cuenta claramente de las diferencias, y obviamente todos los demás también se dan cuenta, todos los que vivan en lugares que no sean Lima. Y ocurre en otros países con centralismo, pero siempre muchos dicen cuando vienen extranjeros que aquí en Perú es demasiado notorio y descarado. Entonces, esto ocurre incluso, no solamente con los servicios de salud, no solamente con el acceso a distintas cuestiones, incluso a las recreativas, sino que también en lo que nos atañe en el programa principalmente, el mundo del misterio, cuando se hacen grandes conferencias, ponencias, llegan personas de otros países, investigadores que tienen pues buena trayectoria, todo se centra en Lima. Entonces, es bonito cuando hay organizaciones que de una u otra manera hacen también estas cosas en otros puntos del país. Y justamente hace unos días me topo pues mediante las redes sociales con que la agrupación Gnosis Perú, es una organización de origen colombiano, tengo entendido, es Amael Aún Beor, pues realizó una conferencia en un conocido hotel de Tarapoto sobre el tema de la vida extraterrestre. Por supuesto, como organización que tiene sus puntos de vista espirituales, filosóficos, es obvio, a mí también me pasa, a todos nos pasa, que vemos la realidad, la enfocamos desde nuestras perspectivas, desde nuestra historia de vida y también desde nuestras creencias. A mí me pasa con el tema de que yo tengo raíces cristianas y pues siempre digo, yo en lo que creo es en la revelación de Urantia, en el libro de Urantia. Entonces,
es inevitable que eso no influya en ti. Nadie puede ser plenamente objetivo. Me pareció una muy buena conferencia, dicho sea de paso, y justamente al final de la misma tuvo la gentileza de brindarme su apreciación y la comparto con ustedes, la que fue ponente, la señorita Bianca Alvarado. Así que vamos a escuchar lo que nos comentó en esa ocasión. ¿Qué tal, amigos de Misterios al Anochecer? Bueno, en este momento me encuentro en la ciudad de Tarapoto, así que un saludo para los que nos escuchan desde la edición correspondiente a Radio Estación Lamas los días domingos por la noche, que también no solamente se escucha en Lamas, sino también en Tarapoto y en lugares aledaños. Por supuesto, también se va a integrar esto en la edición de Radio Arequipa Internacional FM y en la de Radio Imperial 299.5 los domingos por la noche en Lima Sur. Y siempre es interesante visitar pues eventos que suele haber cada vez más, ¿no? Aunque en Tarapoto es muy poco común, relacionados al fenómeno ovni, a la vida en otros mundos, al menos como una posibilidad o también como casuística, ¿no? Así que justamente me encontré con esta conferencia que acaba de culminar hace escasos minutos, que se dio en el mismo centro de Tarapoto, ni más ni menos, por la agrupación Gnosis, sobre la vida extraterrestre, y nos han por ahí mostrado algunos casos de contactismo y también dado su punto de vista respecto a estas visitas desde otros lugares del cosmos. Y para que nos comente un poquito, tengo aquí a Bianca Alvarado. Ella es quien fue ponente de esta conferencia y es instructora de Gnosis a nivel nacional. ¿Qué tal, señorita Bianca? ¿Cómo está? Bienvenida a Misterios al Anochecer. Muy buenas noches. Aquí terminando de dar la conferencia sobre los hermanos del espacio, seres de otro espacio que nos visitan y que están con nosotros para ayudarnos, y que de repente alguno de nosotros hayamos tenido alguna experiencia con ellos. Justamente es para darnos a conocer que ellos existen, que están, y que en algún momento, cuando todo esto llegue a generarse destrucción, guerras, que de repente no sabemos por qué están, por qué no nos hacen nada, los seres de otros planetas, del espacio, justamente han tenido experiencias algunas personas, científicos, con ellos, y han alcanzado a escribir libros para que nos puedan compartir de cómo son esos planetas, cómo es que ellos viven. Así también nosotros, así también ellos a nosotros nos están estudiando, observando, mirando nuestras costumbres, qué es lo que hacemos. Ellos saben nuestros nombres, saben cómo nos comportamos. A veces aparecen ante nosotros para darnos una ayuda. De repente que se nos malogró un carro, de repente que nos accidentamos y aparecieron por ahí, y creemos que son personas, o sea, terrícolas, normales, pero en realidad son ellos, los hermanos de otros planetas. Ellos tienen las mismas facciones que nosotros, las mismas formas. Simplemente lo que varía según el planeta de donde ellos son es en el color, es en el tamaño. Ellos son muy hermosos, tienen hasta la misma energía que tienen ellos tan superior, hace que de su cuerpo emanara una luz, ¿no? Y son hermosos, cabelleras largas, algunos por ejemplo tienen la piel azul, algunos tienen la piel verde, otros son blancos. Hay casos de personajes como Narciso Genovese, que en su libro Yo he estado en Marte nos enseñan que ellos, por ejemplo, tienen la frente, la parte de la cabeza más alargada. Sin embargo, toda la contextura o la forma del cuerpo es igual al de nosotros, ¿no? Tienen 2 ojos, una nariz, orejas. Ellos nos comparten que ellos son personas muy sabias, viven muy organizados. Narciso Genovese es parte de la sociedad científica de discípulos de Marconi. Marconi, el creador de la radio,
emitía ondas al universo. Él quería saber si podía recibir alguna respuesta de otro lugar que no sea el planeta Tierra. Y en una de esas obtuvo respuesta. Entonces, ahí ellos pudieron corroborar que existía vida en otros planetas. Ellos pudieron comunicarse, los hermanos del espacio se comunicaron, hablaron con Marconi en español. Marconi murió, no pudo generar un estudio más profundo o seguir con esos estudios. Sin embargo, sus discípulos como Narciso Genovese, que hizo este libro, siguieron, ¿no? Ellos están en la Amazonía, subterráneamente, viven haciendo estudios científicos, haciendo naves con la ayuda de los hermanos del planeta Marte. Ellos, al tener esa comunicación, pudieron acudir a ese planeta, los llevaron en sus naves y aprendieron de todo ahí. Entonces les enseñaron a utilizar la energía solar, y es así como funcionan estas naves. Hubo un tema que mencionaste en la conferencia que me pareció bastante interesante, y es el énfasis en que estos seres, cuando vienen a nuestro mundo, quizá su mayor preocupación es el ayudarnos a nosotros como humanidad. Pero se me olvidó preguntar, por ejemplo, ¿a qué se debe ese altruismo? ¿Por qué es que ellos nos apoyan? ¿Qué ganan con ello? ¿Qué es lo que les motiva a ayudar a la humanidad, que a veces pues es tan autodestructiva, ¿no? Porque ellos son muy sabios y tienen amor. Eso que de repente nosotros no entendemos. Pensamos que de repente el amor es solamente entre una pareja, y ellos conocen lo que realmente es el amor. Entonces, en ese amor infinito hacia la humanidad, ellos quieren ayudarnos. Les preocupa mucho que estemos destruyendo nuestro planeta Tierra. Les preocupa que con las bombas atómicas de hidrógeno se pueda destruir un planeta, porque justamente la capa de ozono se está destruyendo, y ellos lo denominan la camada superior de la atmósfera terrestre, que justamente ese es el filtro que descompone y que analiza los rayos solares, ¿no? Eso es el sustentáculo de la vida en el planeta Tierra. Y al dañarse esto, llega a nosotros las radiaciones atómicas, que justamente es lo que va a dañar el agua, nuestros cultivos, nuestras nubes. Las lluvias están llenas de radiaciones. Aparecerán más enfermedades, y justamente por el amor que ellos nos tienen a nosotros, no quieren que nos hagamos daño, porque con estas prácticas de las bombas se puede generar una explosión tan grande que puede dañar a nuestro planeta Tierra y acabar con la vida del planeta Tierra. Y no solamente eso, sino que dañamos a todo el sistema solar. ¿Ellos vienen de repente por encargo de algún dios, o simplemente es el altruismo propio? La divinidad está en todo lo que existe, en todo donde haya vida. Entonces, cada uno lleva esa parte divina dentro de uno. Simplemente que nosotros no hemos sabido sacar eso que está dentro de nosotros, ¿no? Y ellos, como obviamente nos dejan años luz, podríamos decir que son trascendidos, ¿no? Son muy sabios. Ellos saben por qué lo están haciendo realmente. Finalmente, mencionaste algo que me pareció súper interesante, y es un mantra que afirmabas que era como para llamarlos, ¿no? Y también una figura que la gente podía hacer en sus techos, si acaso quería, vamos a decir así, ponerlo como una señalización para que ellos se comuniquen o bajen. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son? Sí, justamente esa es la imagen para darnos a conocer, para simbolizar a la divinidad, ¿no?
Eso es como generar una relación o establecer una relación amistosa con los habitantes del cosmos. Entonces eso podríamos dibujarlo en nuestros techos, azoteas, en el campo, pintarlo, y ellos así sabrán que nosotros estamos ahí con un respeto hacia ellos. También podemos mencionar el mantra o esta palabra mágica para llamarlos ante una necesidad, ante un auxilio, ¿no? Y obviamente usarlos sabiamente, no simplemente porque, uy, quiero verlos, no, ellos no van a aparecer si simplemente por capricho. Por capricho, claro, no aparecen ellos. Si de repente es puro ego, no. Para los que están en radio, bueno, la figura es muy similar a un ojo. Sí, el centro es como un iris, ¿no? El centro debería ser dorado, y que salen unas líneas pequeñas, cortas, y también desde la circunferencia vienen otras líneas un poquito más largas, como que esa unión con la divinidad, ¿no? Y esas líneas serían de color azul. El mantra es Solim Salarra. Es un mantra poderoso para llamar a los hermanos del espacio y usarlo sabiamente. ¿Cómo es? Por favor, repítalo nuevamente. Solim Salarra. Excelente. Muchas gracias, señorita Bianca. Muchas gracias por su tiempo y también por la conferencia. Esperemos que hayan otros eventos de este tipo también en Tarapoto y en general, pues, en todo el Perú y muy especialmente en los puntos que nos escuchan, Lima Sur y Arequipa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Misterios al anochecer. Aquí en Misterios al Anochecer nos caracteriza la diversidad de temas, pero también y sobre todo la pluralidad de puntos de vista y de voces. Siempre tenemos a personas que nos cuentan las distintas facetas del denominado como mundo del misterio, fenómeno paranormal, viajes a lugares que tienen también su enigma, el enigma humano propiamente, ¿no? O sea, cosas que nos atañen a nosotros como sociedad también está presente en Misterios al Anochecer, y por supuesto distintas religiones, filosofías, caminos de vida, y dejamos que sea el oyente quien, pues dentro de su sabiduría, dentro de su discernimiento, sepa extraer aquellas joyas, aquellas perlas, aquello que sea positivo o desde su punto de vista le parezca que es lo viable. Misterios al anochecer. Continuando con Misterios al Anochecer, vamos ahora a algo que les gusta mucho a los oyentes. Creo que es de lo que más les agrada en realidad de Misterios al Anochecer, y se trata de los casos. En ocasiones son los famosos retrocasos que pueden llevarnos varias décadas hacia el pasado e incluso siglos en más de una ocasión. Pero ahora vamos a mencionar un caso que es bastante cercano en el tiempo. Transcurrió ni más ni menos que en ese momento tan doloroso, tan complicado para la humanidad como fue la etapa de la pandemia de la COVID-19 allá por el 2020. Y este caso está extraído de los que día a día se publican en el maravilloso, excelente y totalmente recomendado grupo Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena del amigo Albert Rosales, que ha estado aquí en el programa muchas veces y que es uno de los mejores, yo me atrevería a decir el mejor investigador de los que están actualmente en los Estados Unidos. Él radica en Miami, Florida, y pues recopila estos casos en idioma inglés, pero su procedencia es de distintos lugares del mundo, y también en el grupo que he mencionado pues van cada día exponiéndose más y más encuentros cercanos, relatados en muchas ocasiones por sus propios protagonistas y que vienen, como ya lo mencioné, de distintos tiempos también. De ahí se extraen muchos de los retrocasos, por ejemplo, pero también de las cuestiones más actuales. Entonces ahí encontramos un testimonio cuya ubicación es el estado de Goiás, en Brasil, y quien lo cuenta en primera persona es Murilo Meireles, protagonista de algo sorprendente que tiene que ver
ya que hemos estado hablando en distintos programas de esa relación que pareciera haber entre lo que entendemos como fenómeno ovni, encuentros cercanos con sus tripulantes, cuestiones paranormales también, y la espiritualidad, lo que nosotros entendemos como lo que tiene más que ver supuestamente con Dios o los dioses o los ángeles o los demonios y todo eso, ¿no? Aquí tenemos otro caso que pareciera ir en ese sentido. Dejemos que lo cuente el propio Murilo Meireles en sus palabras. Algo muy increíble y muy diferente sucedió cuando yo tenía 16 años, exactamente cuando la pandemia llegó al 2020. No pasa un día sin que piense en esto. Quiero empezar mi historia diciendo que no creo en extraterrestres. Para mí fue algo de película, algo propio de la ciencia ficción, pero en 2020 tenía pruebas de que la vida sí existe en otros planetas. Fue una noche real, las sensaciones y todo lo que viví en ese lugar fue muy concreto. La curación física que viví confirma aún más que todo eso fue cierto. Quiero señalar que hace unos días vi varias luces en el cielo cerca de mi casa, pero pensé que eran satélites. Era la noche del 9 de agosto de 2020, un domingo, alrededor de las 8 en punto más o menos. Y yo empecé a sentir un fuerte dolor en la espalda y el estómago. Sufría de cólicos renales y ese dolor fue a causa justamente de un cólico que se volvió más que insoportable. Así que tuve que ir al hospital, incluso con el brote de COVID en pleno aumento. Me realicé la prueba de COVID ahí y salió negativo. Así que me dieron una medicina para tratar los cólicos renales. Regresé a casa, no cené esa noche y sentí esa pausa temporal en la molestia. Pude dormir hasta que me desperté en medio del sueño. Y al abrir los ojos estaba de pronto acostado en lo que parecía una mesa de operaciones de aluminio. Lo que me rodeaba, el ambiente, era todo de un color blanco y se irradiaba una luz que realmente molestaba un poco los ojos. Mi primer pensamiento fue que me había quizá puesto mal mientras dormía, que había quedado inconsciente y que mis padres se alertaron y me llevaron al hospital. No podía moverme en esa mesa en la que estaba, solo podía mover los ojos. De pronto, 3 hombres muy altos se acercaron a mí, pero eran de piel azul. El color de su piel era azul. Llevaban largas batas blancas. Observaban desde las posiciones en las que estaban parados. Diría que tenían varios metros de altura. Uno de ellos recogió lo que parecía ser alguna especie de contenedor y desde ahí echó un aceite helado sobre mi vientre y también hasta mis pies. Era como un aceite que tenía un olor muy agradable, un perfume muy diferente a cualquiera que yo haya sentido antes o después de eso. Otro de estos personajes tomó algo que parecía como una tableta, entendiendo una tableta como una tablet, ¿no? O sea, estos elementos tecnológicos. La inclinó sobre mi frente y de ahí empezaron a salir cables que llegaban hasta la frente. Después estos cables se metían en la tablet, luego apoyó este objeto sobre mi pecho y pasó lo mismo. Sobre mi estómago se asomaron estos cables, como unos cables oscuros, y entonces sentí o entendí que quizá estaba realizando una especie de limpieza energética en mi cuerpo, quitando todo lo negativo de él, de la cabeza a los pies. Un tercer personaje, un tercer de estos sujetos de piel azul, me tocó la frente, cerró los ojos y me dijo mentalmente por telepatía: estate seguro, Dios ha autorizado tu sanación y nosotros como hermanos mayores estamos aquí concediéndolo y trabajando por tu bienestar. Sentí que me desmayé, dormí en todo caso y seguí durmiendo. Solo me desperté en la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, justamente, y recordaba todo lo que me había pasado.
Días después de ese incidente fui al médico y me dijo que estaba normal, mi salud estaba en perfectas condiciones. Las piedras renales, las que me causaban esos cólicos insoportables, habían desaparecido de la nada. Los 3 hombres azules que interactuaron conmigo de alguna manera me curaron de esos cólicos renales, me quitaron esas piedras que me causaban dolores insoportables, que hasta llegaban a causarme una desesperación total, y después de esa noche nunca sentí el dolor. Y finaliza diciendo: nunca dudes de la vida en otros mundos o dimensiones. Yo dudé y se me demostró. Esto fue enviado directamente, justamente, por Murilo Meireles, el protagonista de este caso, que en ese momento tenía 16 años, ahora que lo cuenta, 4 años después ha de tener 20 años de edad. Lo envió a la página Enigmas Fantásticos, desde donde lo han reposteado, como digo, en el grupo de Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena. Entonces, estos son, como digo, esos casos que nos dejan pensando en cuanto a cuál es la identidad, qué es lo que buscan y por encargo de quién vienen algunos de los seres que pues tomamos como extraterrestres o como visitas interdimensionales, y que pues resulta que de alguna manera interactúan con los sujetos, pero sobre todo los llegan a sanar, llegan en todo caso a generarles un cambio palpable, comprobable en sus vidas. ¿Y por qué ocurre en algunos casos, pero en otros no? O sea, porque en otros casos más bien lo que se dice es que cuando un ser humano se encuentra con una nave supuestamente de otros mundos, con los seres que están a bordo de la misma, pues sencillamente, por más que el testigo esté enfermo, no hay ningún tipo de curación, o al contrario, se afecta su salud, ¿no? Estos casos que parecen como si fueran afectados por alguna forma de radiación o incluso atacados, ¿no? Que estos casos también hay varios registrados. Así que, bueno, podría tratarse de distintas civilizaciones con distintos conceptos de la ética, de la bondad, del altruismo, o son fenómenos distintos. Pero justamente hace unos momentos les recordé el tema de los retrocasos, que también tocamos en el programa, así que creo que sería bonito culminar el programa de hoy con un suceso, además de un personaje muy conocido en la historia, muy admirado también, que tiene hasta ahora mucha veneración, sobre todo entre la gente profundamente cristiana, religiosa, definitivamente una figura de la que hay mucho que aprender de su historia, así que aquí vamos a conjugar tanto los retrocasos del misterio como estas situaciones que hemos estado tocando ya en algunos programas que tienen que ver, como digo, con la espiritualidad, pero también con encuentros con sucesos anómalos que ahora podríamos, si ocurriesen, que de hecho alguno ha de ocurrir, reinterpretarlos bajo la óptica de ya sea las cuestiones paranormales, el fenómeno ovni, etcétera, ¿no? Al final las interpretaciones dependen del contexto cultural, social, histórico y etcétera. ¿Qué les parece si hacemos un viaje imaginario en el tiempo hasta 800 años? Casi exactamente 800 años en el pasado. A un 17 de septiembre de 1224, imagínense ustedes. Y nos encontramos en el Monte Alverna, una montaña ubicada en Italia que ya tenía, para ese momento, una larga historia de cuestiones místicas, de cuestiones espirituales. Había sido considerado como un lugar santo, incluso desde antes de la llegada del cristianismo a la península itálica, y mucha gente la relacionaba con encuentros con la divinidad, con Dios. ¿Quién se encuentra ahí? Bueno, una persona cuyo nombre era Giovanni di Pietro Bernardone, pero conocido por todos y por la eternidad como Francisco. Y no cualquier Francisco, ya que él era nativo de la ciudad de Asís, exactamente, San Francisco de Asís, que después de dedicarse durante muchos años y ser bastante conocido ya en ese tiempo a las labores de difusión, de fortalecimiento del cristianismo, a una vida de piedad, se había retirado. En esos momentos estaba como una especie de ermitaño,
un monje que estaba dedicado pues a la meditación, a la contemplación, junto a otros monjes en la citada montaña. Era pues de noche, una noche particularmente oscura, cuando San Francisco de Asís cuenta que tiene una visión que él por supuesto interpreta desde una perspectiva religiosa. Nos dice San Francisco de Asís que de pronto ve descender desde el cielo a un serafín con 6 alas que brillaba como el fuego. Estaba ejecutando un vuelo rápido y llegó hasta el lugar donde se encontraba Francisco. Y de pronto, entre esas alas aparece una figura antropomorfa, un ser humano, un hombre que estaba ahí, digamos, con las manos, con los brazos extendidos y sus pies juntos, como unificados, recordándonos, por supuesto, a la figura del Jesús crucificado que suele aparecer en muchas iglesias. De pronto, rayos de luz fueron emitidos desde este supuesto serafín, llegando hasta San Francisco, cayendo sobre sus manos, sus pies y sobre su costado, causándole una especie como de heridas que permanecían abiertas por mucho tiempo y que fueron identificados por él y posteriormente pues por los católicos, por la Iglesia Católica, como los estigmas de la pasión, muerte y bueno, de la crucifixión de Jesús, ¿no? El estigma del costado de la lanza y todo, y ustedes conocen la historia bíblica. Entonces, cuando ocurre esta aparición, Francisco se sumerge pues en un estado de éxtasis, en un estado de arrobamiento místico, y siente que dentro de sí surge una alegría extraordinaria e inexplicable, pero a su vez también se percata del dolor que le causaban estas heridas, estos estigmas. De pronto, tras salir de ese estado distinto de conciencia, se da cuenta de que justamente esas heridas continuaban ahí en su cuerpo, y por los lugares donde estaban, él las identifica con los estigmas, como digo, de Jesús. Desde ese día, esas heridas pues permanecían por lo general inflamadas, incluso derramaban sangre y hacían que su túnica y sus pantalones pues quedaran marcados, pero San Francisco, por su piedad, por su humildad característica, ocultaba estas heridas, estos estigmas, incluso de la gente que comúnmente lo rodeaba o de cualquier otro extraño, a fin de que no lo tomaran como un prodigio y comenzaran a exaltarlo o a prestarle excesiva importancia a él, que tan conocido se ha hecho en todos los tiempos por su humildad. Entonces, de pronto, cuando alguien reparaba en los estigmas, por ahí no faltaba el que gritaba algo así como: ¿qué es eso, buen hermano Francisco? ¿Qué es esa herida, esas heridas que tiene usted? Y bueno, él lo que les respondía era alguna cosa para desviar la atención, como por ejemplo que continúen con sus asuntos, que se ocupen de sus cosas de una manera muy educada. Bueno, San Francisco de Asís murió ya después, bastante después, un 3 de octubre de 1226, a la edad de 45 años, y pues hasta los momentos en los que él fallece conserva esos estigmas que le habían sido ocurridos por este extraño encuentro en 1224. Como digo, esto por supuesto lo podemos tomar desde una perspectiva católica, cristiana, creyente, por supuesto que sí, pero también en estos tiempos le podemos dar una relectura, una resignificación, una reinterpretación, también desde la exploración del mundo de las anomalías, también como un encuentro con algo extraordinario, entendiendo que lo extraordinario puede ser, por supuesto que sí, divino. Yo soy una persona que es firme creyente en Dios y sé que muchos de ustedes también, independientemente de cómo lo puedan definir, que puede ser Dios para ustedes, pero se cree en algo superior. Sin embargo, también sabemos que justamente de esa divinidad pues surge, él creó un universo, o quizá universos en plural, tan grandes, tan variados y tan repletos de vida, que por qué también no considerar como una posibilidad el que seres de otros mundos vengan hasta nosotros, o desde otras dimensiones,
o directamente desde la esfera espiritual, y que muchos pues vengan justamente por encargo de la divinidad. También podría ser. A fin y al cabo, la palabra ángel no significa otra cosa que mensajero, y un mensajero puede venir de distintos lugares y con distintos encargos o mensajes. Muy bien, amigos, yo soy Fernando Chapi Martínez, les envío un fuerte abrazo. Esta ha sido la edición de hoy de Misterios al Anochecer. Ustedes saben que si están escuchándonos en Radio Arequipa Internacional, nos pueden sintonizar de lunes a viernes después de las 10 de la noche. Si están en Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín o en Radio Imperial 299.5 de Lima Sur, por supuesto también nos están sintonizando ahí una vez a la semana, cada domingo por la noche. En Edenex. Es la radio del misterio en distintos horarios, y en Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube se suben los programas un poco después. Asimismo, también tomen nota, he reactivado con bastante contenido, ahora voy a ser muy constante en actualizarlo, mi blog de misterios, para los que les guste más leer, también con otro contenido, reflexiones escritas que van a veces de la mano con lo que está en el programa Misterios al Anochecer, y en ocasiones como un contenido extra, algo distinto. Misterio Infinito Perú blog.blogspot.com. Misterio Infinito Perú blog, sí, B-L-O-G, Misterio Infinito Perú blog.blogspot.com. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, y nos estamos escuchando en el siguiente programa. Que descansen. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.